milagros. Todo aquel que viene a ti con fe, clama a ti, Señor, y según tu grande misericordia, Padre, tú haces el milagro, Señor, más grande y más glorioso que el hombre puede recibir. Gracias, pues, Señor, por tu palabra gloriosa, por tu palabra hermosa que nos has permitido tener en nuestras manos y meditar en ella, leer y regocijarnos, Señor, en cada historia que viene, Señor, en tu palabra. Gracias, pues, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, dice aquí la palabra de Dios, quise poner este texto para que lo veamos aquí en la pantalla. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso decía la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Dice allí Marcos capítulo 5, versículos 27 al 28. Vamos a continuar viendo dos cosas muy importantes que podemos ver acerca de esta mujer que fue sanada. Continuamos, tenemos tres cosas como introducción. Bueno, nuestro tema, no se nos olvide, la enfermedad convertida en bendición. Y quise ilustrar con esta imagen que me encontré allí buscando imágenes en Google, ¿verdad? Ahí de aquella ocasión, más o menos es la idea de aquella ocasión cuando esta mujer dice que oyó hablar de Jesús. Bien, seguimos, hay aquí algunos tres cosas que ver con relación a esto. Número 1, por 12 años enferma, dice la Escritura. Si vamos aquí al Evangelio de Marcos, capítulo 5, nos dice aquí, también quiero decirles que los pasajes paralelos con relación a este escrito están en el Evangelio de Mateo 8, 26 al 34 y Lucas 8, 26 al 39. Perdón, estoy equivocado. Es Marcos 5, 21 hasta el 43, porque aquí se entrelazan la historia, el relato acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, pero hoy nos enfocaremos a ver acerca de esta mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Bueno, dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años enferma de flujo de sangre. El versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces ahí por eso yo le anoté, ¿verdad? 12 años enferma. Y número 2, dice que gastó mucho dinero. El Evangelio de Lucas nos dice algo más con relación a esto. Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos
todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Dice que había gastado todo cuanto tenía y no recibió sanidad. Aquí nos dice la palabra del Señor. Regresamos al Evangelio de Marcos. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. O sea, había sido en vano. No sé si ahí el número 3 o me faltó. No lo guardé, no lo guardé. Ah, sí, ahí está, ¿verdad? Número 3. Antes dice, le iba peor. En lugar de sanar, le iba peor. Porque dice que antes le iba peor. O sea, sufría más, la torturaban. Y aquí nos damos cuenta que hay enfermedades crónicas, hay enfermedades que ningún médico terrenal las puede curar, ni el mejor especialista. Humanamente hablando, la ciencia en muchas cosas está limitada. Y en este caso nos dice la Escritura que había visto varios médicos. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Muchos médicos. Y había invertido mucho dinero. Pero en lugar de sanar, dice que antes le iba peor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Se llega un momento cuando llegamos a entrar en crisis de enfermedad que ningún médico terrenal nos puede sanar. Pero hay uno que sí lo puede hacer, pero hay uno que sí lo puede, que puede sanar cualquier enfermedad por difícil que ésta sea. Y eso es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Él sí lo puede hacer. Pasamos a la siguiente. Y entramos para considerar el Romano 1. Dice aquí la Escritura que le renace la esperanza de sanar. ¿Por qué le renace la esperanza de sanar? Porque dice que oyó de Jesús. Dice el versículo 27, el Evangelio de Marcos que estamos considerando, Marcos 5, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó decir de él? Que Jesús era un hombre que hacía milagros, que sanaba a los enfermos incurables, enfermedades de nacimiento, ciegos de nacimiento, que hacía a los cojos andar, que hacía a los paralíticos caminar, y posiblemente ya a estas alturas el Señor ya había hecho que los muertos resucitaran. Bueno, en este caso, aquí vemos que la hija de Jairo ya estaba muerta y el Señor la resucitó. Bueno, comenzó a oír acerca de que Jesús era una persona especial y le renace la esperanza de poder ser sanada. Ella quería vivir porque a nadie le gusta morir, a todos nos gusta vivir. Y ella, a pesar de que estaba enferma y a pesar de que había gastado todo su dinero y a pesar de que padecía más cada vez, ella le renace la esperanza y ella dice, puede ser que Jesús sea mi solución. Hoy día
estamos pasando por una crisis de salud fuerte. Hoy día existe la llamada enfermedad del COVID o coronavirus. Hoy día esta enfermedad o esta pandemia ha estado matando a mucha gente. Pero aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta pandemia, Cristo ha estado haciendo milagros, porque se han oído milagros, que Dios ha hecho milagros, que Cristo ha hecho milagros. Hay testimonios de que hay gente que le ha pedido a Dios y ha sido sanada. Hoy día Cristo puede sanar, hoy día Cristo vive, Cristo está haciendo milagros todavía, pero tenemos que buscarlo. Seguimos. Dice aquí el texto, al oír de Jesús. Esta mujer oye de Jesús. Y vamos aquí a ver Romanos 1:1, el versículo 27 y 28, como les decía, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía en su corazón, si tocare tan solamente su manto, dice, seré salva. Hoy día todavía Dios hace milagros. Hoy día todavía nuestro Señor Jesucristo hace milagros. Pero tenemos que acudir a Él como esta mujer acudió. Tal vez en este tiempo haya personas que digan, ni le busques. Ni le busques. Mucha gente está muriendo por causa de esto. Ni le busques. Ni vayas a los médicos. Porque se rumoran varias cosas. Pero yo quiero decirles que hay que acudir aún, a pesar de todo esto, hay que acudir a Jesús. Jesús hace milagros. Cristo vive, Cristo todavía en este tiempo hace milagros. Si tan solo somos capaces de buscarlo como esta mujer lo buscó. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer creía que no necesitaba que Jesús la tocara, que no necesitaba que Jesús le hablara. Ella tan solamente dice, voy a tocar, dice aquí, tan solamente su manto y seré salva. Dice aquí la palabra del Señor. Seguimos. Romanos 1:2. Esta mujer recibe sanidad porque acude a Jesús. Hoy día hay esperanza. Hay que acudir a Jesús para todo aquel que se sienta enfermo. Es más, aunque no se siente enfermo, busquemos al Señor, enfermos o no, busquemos al Señor cada día en oración. Si estamos sanos, démosle gracias a Dios, porque Él nos tiene sanos. Y si nos sentimos enfermos, con mayor razón, busquemos a Dios y digámosle, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso y eres misericordioso. En tus manos me pongo, Señor. En tus manos pongo mi enfermedad. En tus manos pongo mi salud. Yo quiero ser sano, porque yo creo que tu poder es grande y maravilloso. Esta mujer creyó en el poder maravilloso de Jesús. Ella creyó que solamente tocando su manto le iba ella a sanar, porque creyó que Jesús emanaba poder, tenía poder, sus vestiduras tenían poder. Si sus manos tenían poder, su vestido debía tener poder, y ella creyó en eso. Hoy día, nosotros así debemos ver a Jesús, que Jesús es todopoderoso, que Jesús todavía en este tiempo oye la oración, que Dios oye la oración. Debemos nosotros creer que Dios oye la oración todavía en este tiempo.
Y esto es verdad. Esto no es mentira. Porque hay testimonios, hay personas que están dando testimonio, que han acudido a Jesús en este tiempo y han recibido sanidad. Seguimos. Esta mujer vence los obstáculos. ¿Por qué decimos que vence los obstáculos? Leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 5, que estamos meditando. El versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ese es uno de los obstáculos que esta mujer tenía que vencer. Dice que le seguía mucha gente, una gran multitud, y dice que esta multitud le apretaba y no era fácil llegar con Jesús. No era fácil, porque la gran multitud le apretaba. ¿Cómo llegar con Jesús? Era un obstáculo que esta mujer tenía que vencer. Cualquier otra persona pudo haber dicho, no, es una apretura, no voy a llegar, me voy a desmayar antes de llegar a él. Pero esta mujer, a pesar de que estaba tan débil, porque estaba por 12 años enferma, estaba muy débil, a pesar de todo eso, hizo el esfuerzo, se fue acercando como pudo y se llegó el momento cuando por fin toca el manto del Señor y vence el obstáculo de la multitud que le apretaba. ¿Seguimos? Número 2. Jesús podía rechazarla por su padecimiento. Cuando nosotros estudiamos más a fondo esto, según la Torá, según la ley de Moisés, si una mujer tenía flujo de sangre o padecía flujo de sangre, era inmunda. Si un varón padecía flujo, también era inmundo. Y si era inmundo, ¿cómo podía esta mujer, si era inmunda, cómo podía acercarse a Jesús si era inmunda? Cuando un inmundo tocaba a otra persona, también lo hacía inmundo. Si un inmundo se sentaba en una silla, la silla era inmunda y había que purificarse y había reglas para la purificación. De modo que esta mujer podía ser rechazada por Jesús por su padecimiento. Por eso ella no le habla, no le dice qué tenía. Y porque si había gente que conocía la Torá, la ley de Moisés, podían a esa mujer retirarla y decirle, ¿qué haces acercándote a nosotros? Eres inmunda. Por eso ella calladamente se acerca a Jesús y dice, solamente no le voy a hablar, no le voy a pedir que me toque, solamente voy a tocar su manto. Y esta mujer se acercó. Seguimos. Romanos 2:1. Esta mujer tal vez pensó que no sería descubierta. Y vamos a leer los versículos 29 al 31 del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 29 al 31. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aquí tocó el manto del Señor Jesús. Dice que la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren, aquí hay algo interesante. Las enfermedades que nos vienen también
son azotes para nuestra vida. Porque la enfermedad nos hace ver cuán frágiles somos. Nos hace ver cuán pequeños somos, que somos seres mortales. Las enfermedades nos humillan. Las enfermedades nos llegan a desnudar y nos hacen ver cuán pequeños somos, cuán pequeñitos somos, cuán frágiles somos. Y dice que esta mujer fue sana de aquel azote. Esa enfermedad se le había convertido en un azote. La pandemia que estamos viviendo en este tiempo se ha convertido también en un azote. Porque los que han sido contagiados saben lo que se siente. Y se sienten morir. Y ese es el azote. Una cosa terrible, una cosa tremenda. ¿Cuántos hemos padecido enfermedades y nos sentimos muy mal? Y esas enfermedades son azotes. Y la pandemia que estamos viviendo no es una excepción. Alguien decía por ahí, esta pandemia nos ha desnudado, nos ha hecho ver lo que realmente somos. Somos mortales, nos podemos morir de cualquier cosa. Y si salimos airosos de esto, gloria a Dios, no se va a deber a que uno sea más fuerte. Se va a deber a la misericordia de Dios. Y si estamos en pie, es por la misericordia de Dios. Seguimos leyendo la Escritura. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Cuando realmente debería haber dicho, ¿quién no me ha tocado? Y qué interesante resulta esto, porque ¿cuántas personas estaban tocando al Señor Jesucristo y no fueron bendecidas? Y no recibieron una bendición especial. ¿Cuántas personas hoy día Dios ha hecho milagros y tal pareciera que Dios no ha hecho ni un milagro en sus vidas porque siguen igual, no experimentan ningún cambio en su vida, siguen tan perdidos como si nada hubiera pasado? Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esa mujer tal vez pensó, ni se va a dar cuenta. Pero ojo, nuestro Señor Jesucristo todo lo sabe. Cristo es Dios y por ser Dios lo sabe todo. No hay nada que se le oculte delante de él. Seguimos. Romanos 2:2. No podemos escondernos de Jesús. Esta mujer no se pudo esconder de Jesús. Hoy día también nosotros no nos podemos esconder de Jesús. Jesús sabe cómo estamos viviendo. Jesús sabe si nos decimos cristianos, pero nuestra vida deja mucho que desear. Jesús sabe si somos cristianos consagrados. Jesús lo sabe. Gracias a Dios, si somos hermanos consagrados, gloria a Dios,
porque nosotros somos sensibles a su palabra. Pero cuántas personas hoy día se dicen cristianos, pero no están viviendo la vida cristiana como se debe vivir. Solo son religiosos. Pero esta pandemia nos está desnudando. Esta pandemia debe acercarnos a Dios, debe acercarnos más a Dios en lugar de alejarnos. Pero cuántas personas en lugar de acercarse a Dios se alejan más. Hay de ellas. Nosotros debemos acercarnos más a Dios, que esta pandemia nos acerque más a Dios. Si antes no orábamos, ahora debemos orar más. Si antes no leíamos la Biblia, ahora hay que leerla. Si antes la leíamos muy poco, ahora hay que leer más. Orar más. Porque esta pandemia nos está diciendo que no es un juego. Debemos vivir consagrados al Señor. Dice aquí la Escritura, el versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús miraba alrededor quién había hecho esto. Atención a esto. Jesús sabía quién lo había hecho. Porque de él nadie se puede esconder. Pero él dejó que la mujer por su propia iniciativa dijera, yo, Señor, yo te toqué. Y si esta mujer no habla, el Señor se hubiera dirigido a ella y le hubiera dicho, mujer, tú fuiste tocada, tú me tocaste. Pero él esperaba que la mujer espontáneamente dijera, Señor, yo toqué tu manto. Como de hecho esta mujer lo hizo. ¿Seguimos? Número 3, Romanos 2:3. La mujer no pudo ocultarse más. Repito, si esta mujer no habla, el Señor la hubiera señalado y le hubiera dicho, fuiste tú. Y en lugar de decirle lo que le dijo, le hubiera dicho, ¿por qué te has quedado callada? Si recibiste sanidad, ¿por qué te has quedado callada? La hubiera regañado. Pero como ella espontáneamente habla, dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Eso era lo que esperaba el Señor Jesús, que esta mujer fuera hasta donde él estaba y le confesara y se abriera de corazón y le dijera, Señor, yo te toqué. Pero lo hice así y así, por eso ahora está el escrito aquí, tenemos el testimonio aquí, porque ella dice toda la verdad. He visto médicos, tengo tantos años enferma y en lugar de sanarme los médicos, cada vez sufro más y bueno, me acabé todos mis ingresos, no tengo dinero, Señor, tú eres mi única esperanza y por eso he venido a ti, Señor. Dios es grande en misericordia. Hoy debemos abrirnos de todo nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, vengo a ti. Si no me hubiera enfermado de COVID, Señor, yo no hubiera venido delante de ti. Pero, Señor, perdóname, aquí estoy, Señor. Si hay alguien que está oyendo este mensaje a través del internet, dígale al Señor, sea sincero, dígale, Señor, yo nunca había venido delante de ti, era rebelde, era duro.
Pero Señor, hoy me has quebrantado. Hoy vengo delante de ti, Señor, te pido por sanidad. O para mí, o quizá para su esposa, quizá para su hermano, quizá para su ser querido, quizá para su amigo que estima y aprecia mucho, puede rogar pidiéndole a Dios perdón. Dios es maravilloso. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor todavía en este tiempo desea oír que los pecadores le digan toda la verdad. El Señor todavía en este tiempo quiere que si nosotros que nos decimos cristianos y no estamos consagrados a Dios, hoy todavía el Señor quiere oírnos, que le digamos toda la verdad y le digamos, Señor, yo no he vivido como un verdadero cristiano. Tengo cosas que no te he confesado. Pues hay que confesárselas al Señor. Hoy es el tiempo todavía, porque esta pandemia va a continuar, no sabemos para cuándo, pero el Señor todavía quiere sanarnos, todavía quiere bendecirnos. Versículos 32 y 33, ¿verdad? 33, ¿verdad? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Terminamos. Vemos por qué quise yo titularle así a esta plática, a este tema, la enfermedad convertida en bendición. Porque la enfermedad de esta mujer se le convirtió en bendición. Porque si esta mujer no hubiera estado enferma, no hubiera buscado a Jesús. Se hubiera quedado en casita, qué sé yo. Jesús vino para sanar a los enfermos, pero como si ella hubiera estado sana, ni en cuenta, no hubiera conocido a Jesús. Hoy día hay testimonios también, hay personas que se están entregando al Señor. Todavía hoy día hay personas que se están entregando a Cristo. Esta enfermedad está convirtiéndose en bendición. La pandemia se está convirtiendo en bendición para varios y para perdición para otros. Porque algunos piensan que todavía se van a salir con la suya. Hay de ellos. Mejor hay que rendirse al Señor ahora. Esta mujer por su fe buscó al Señor y quedó sana. Número uno. ¿Qué dice aquí el versículo 34? 5:34. Jesús le dice a la mujer, en lugar de regañarla, Jesús le dice, hija. La palabra hija es una palabra tierna, es una palabra de amor. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ahí está. En lugar de regañarla, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Porque Cristo se agradó de que esta mujer tuviera fe. Hoy, en este tiempo, Dios se está agradando de aquellos que creen en Él, de aquellos que confían en Él, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño. Dios se agrada de los que confían en Él, en este tiempo todavía. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y le dice, queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Y esta enfermedad se le convirtió en bendición. Hoy día, las enfermedades se nos pueden convertir en bendición. Busquemos al Señor.
Si nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, hoy día esta pandemia se puede convertir en bendición y no en maldición. Para algunos quizás será maldición, pero para otros será bendición. Y si alguien ha sido bendecido por nuestro Señor Jesucristo, confiéselo. Hoy día por las redes, confiéselo, de testimonio. Cristo me alcanzó por medio de esta pandemia. Y esta pandemia para mí me fue de bendición. Gloria a su nombre. Glorifiquemos al Señor. Pasamos a la siguiente. Número 1. Su mal le fue para bendición. Seguimos diciendo. Todas las enfermedades, no solo esta pandemia, se pueden convertir en bendición. Si buscamos al Señor con todo el corazón, las enfermedades se convierten en bendición. Número 2. Conoció a Jesús y eso fue lo más maravilloso. Hoy día, si una persona es sanada por medio de Jesús, eso es maravilloso. Y si esta persona recibe a Cristo como Salvador personal, es lo más maravilloso que esta persona puede experimentar en su vida. Y esta pandemia y el COVID se le convertirá en bendición. Los que creemos en el Señor, los que somos cristianos, de verdad, intercedamos por nuestros parientes, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, para que Dios los toque por medio de esta enfermedad. Mire, yo le había estado hablando a un compañero de trabajo y resulta que siempre él me aceptaba, le daba un folleto, le daba otro folleto, pero yo lo veía indiferente, le gustaba emborracharse. Pero ahora últimamente platico con él y me dice, hermano, ya me convertí a Cristo. Ya estoy yendo a la iglesia. Me enfermé de COVID. Me sentí morir. Pero yo me entregué a Cristo. Anda con una novia y la novia cuando lo vio bien enfermo, dice que hizo una oración. Le dice, Señor, si tú sanas a fulano, yo también voy a comenzar a ir a la iglesia. Y dice, y ya estamos yendo. Y él dice, cuando yo comencé a ir las primeras veces, me daba vergüenza cantar y alabar a Dios. Pero dice, ya estoy comenzando a cantar, ya estoy comenzando a alabar al Señor. Y el COVID le ha servido de bendición. Gloria a Dios. Esperamos que a muchas personas el COVID o el coronavirus les sea para bendición, para que se acerque a Dios y reciba el perdón de sus pecados y sea salvo en Cristo y no tenga miedo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Jesús la salvó por completo. Revisemos el texto. El versículo 34, Marcos 5, 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La salvó no solamente físicamente, sino también internamente, emocionalmente y en lo espiritual. Le dice, tu fe, hija, tu fe te ha hecho salva. Hoy día, todavía el Señor quiere decirle a muchos, tu fe te ha hecho salvo. Pero necesitamos creer con todo nuestro corazón. Y cualquier enfermedad que sea, aún del coronavirus, esa enfermedad se puede convertir en bendición.
Y si esto nos sirve de bendición, honremos al Señor. Testifiquemos, hablemos del Señor y glorifiquemos su nombre. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Y aún en medio de esta crisis que estamos viviendo, Padre, tú quieres convertir en bendición esta pandemia. No permita, Señor, que yo me aparte de tu camino, yo que ya tengo a Cristo. Que pueda yo ser un instrumento, un Señor, siervo útil en tus manos para predicar de tu palabra, para ganar almas. Señor, tú conoces quién oirá esta plática, quién está oyendo. Te ruego, Señor, que tú hagas la obra en ese corazón y que tú des libertad y que tú des paz y que tú des salvación, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, sea, Padre, de gran bendición para aquellos que oigan tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.